Madre soltera adopta, gemelos, huérfanos, 18 años después, descubre la horrible verdad. Era una mañana radiante en la pequeña ciudad de Maplewood, donde las hojas de los árboles danzaban suavemente al ritmo del viento. Clara, una joven madre soltera de 30 años, se encontraba frente a un orfanato que había decidido visitar después de meses de reflexión. Su corazón latía con fuerza al considerar la posibilidad de adoptar a 2 niños. La idea de brindarles un hogar lleno de amor y seguridad había comenzado a arraigarse en su mente como una esperanza brillante en medio de su soledad. Clara había soñado con esta oportunidad, y ahora, al estar frente a esas puertas desgastadas, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. El orfanato tenía un aire nostálgico, con paredes pintadas de un azul tenue que parecían guardar los secretos de los pequeños que habían pasado por allí. Clara respiró hondo y cruzó el umbral, sintiendo que cada paso la acercaba más a su destino. En el vestíbulo, una mujer de cabello canoso y mirada amable la recibió. Clara se sintió aliviada por la calidez de la anfitriona, quien la guió a una sala luminosa donde los niños jugaban. Los risas llenaban el aire, pero Clara buscaba algo más profundo, una conexión. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en 2 pequeños que jugaban juntos en una esquina. Lucas y Sofía, 2 gemelos de 6 años, compartían una risa contagiosa mientras construían una torre de bloques de colores. Clara sintió que su corazón se derretía al observar la manera en que se cuidaban mutuamente. Lucas, con su cabello oscuro y ojos chispeantes, parecía ser el protector, mientras que Sofía, con su rizado cabello rubio y su sonrisa brillante, irradiaba una alegría pura. No podía evitar sentirse atraída hacia ellos, había algo en su conexión que la hacía sentir que estaban destinados a estar juntos. Mientras se acercaba, una mezcla de emociones la envolvió. La esperanza, el miedo y el amor se entrelazaban en su pecho. Clara se agachó para estar a su altura, y en ese instante, los gemelos la miraron con curiosidad. Era como si, en un solo vistazo, pudieran leer su alma y entender que ella estaba allí para cambiar sus vidas. Esa conexión instantánea le hizo sentir que había tomado la decisión correcta. En su interior, Clara supo que quería ser su madre, que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de cuidarlos y amarlos. Después de una serie de trámites que parecían interminables, Clara finalmente recibió la noticia que había estado esperando: Lucas y Sofía serían oficialmente parte de su familia. La felicidad se desbordó en su hogar, que había sido una simple casa hasta ese momento, pero ahora se llenaba de risas, juegos y amor. Las paredes parecían cobrar vida, reflejando la alegría que emanaba de los pequeños. Clara se dedicó por completo a crear un ambiente cálido y acogedor, llenando cada rincón con recuerdos y momentos significativos. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Clara se esforzaba por ser la mejor madre posible, enfrentando los desafíos que se presentaban con una sonrisa en el rostro. La vida no siempre era fácil, había días en que las preocupaciones financieras la mantenían despierta por la noche, pero en cuanto veía a Lucas y Sofía jugando juntos, su corazón se llenaba de gratitud. Ellos se convirtieron en su razón de ser, y cada sacrificio valía la pena. La rutina diaria era un baile armonioso de amor y aprendizaje. Clara se despertaba temprano para preparar el desayuno, mientras los gemelos se aferraban a sus cobijas, resistiéndose a dejar atrás el cálido abrazo del sueño. Aquellos momentos de complicidad eran sagrados para Clara, sabía que estaba creando recuerdos que los acompañarían de por vida. Después de las comidas, se sentaban juntos en la mesa a hablar sobre sus días, donde cada historia, por insignificante que fuera, era un paso más hacia la unión familiar que tanto anhelaba. En las tardes, Clara llevaba a los niños al parque, donde los árboles altos proporcionaban sombra y los risas de los niños resonaban como música. Lucas, siempre enérgico, se lanzaba por los toboganes, mientras Sofía prefería explorar las flores que crecían al borde del camino. Clara los observaba, sintiéndose orgullosa de su valentía y curiosidad. Aquellas excursiones eran su manera de enseñarle sobre el mundo, sobre la belleza de la naturaleza y la importancia de cuidar de ella. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo,
Clara también enfrentaba desafíos emocionales. Era madre soltera y sabía que había preguntas que eventualmente surgirían en las mentes de los gemelos. Las miradas de otros niños, las comparaciones con familias tradicionales, eran momentos que la hacían cuestionarse si había hecho lo correcto al adoptar. Pero cada vez que miraba a Lucas y Sofía, su amor por ellos la convencía de que su hogar era un lugar de pertenencia, un refugio donde los lazos de sangre no eran lo único que definía una familia. Los años transcurrieron en un susurro. Clara observaba cómo sus hijos crecían, convirtiéndose en los jóvenes amables y curiosos que siempre había soñado. Lucas, fuerte y protector, sobresalía en el deporte, mientras que Sofía, con su creatividad desbordante, se aventuraba en el arte. Cada logro era celebrado con alegría, cada desafío enfrentado como un equipo. Clara, a pesar de sus propios miedos y dudas, se mantenía firme, brindándoles amor, apoyo y las herramientas necesarias para navegar por la vida. Sin embargo, había algo que ocultaba, un secreto del pasado que la atormentaba en silencio. Las noches, a veces, se convertían en momentos de introspección, en los que Clara se preguntaba si algún día podría contarles la verdad sobre su adopción. Temía que ese secreto pudiera romper la burbuja de felicidad que habían construido juntos. La idea de perder la conexión que tenían la aterrorizaba, y por ello, optaba por evitar el tema. Pero el peso de esa decisión se hacía cada vez más difícil de cargar. En su corazón, Clara sabía que el amor incondicional que ofrecía a sus hijos era un regalo invaluable. Y aunque el pasado era un capítulo que ella había decidido dejar atrás, las sombras de la verdad siempre acechaban, recordándole que a veces, el amor no solo se trata de lo que se dice, sino también de lo que se oculta. Así, entre risas y juegos, Clara se adentraba en la vida con sus gemelos, sin saber que pronto, el destino les depararía un giro que cambiaría sus vidas para siempre. Clara observaba a sus hijos mientras se sumergían en sus propios mundos adolescentes. Lucas, con su cabello desordenado y su mirada inquisitiva, pasaba horas en su habitación, rodeado de libros y música, mientras que Sofía, con su naturaleza curiosa y su risa contagiosa, exploraba cada rincón de la casa. Aquellos días parecían fluir con la suavidad de un río, pero Clara sabía que había algo oculto bajo la superficie. Las preguntas sobre su pasado comenzaban a surgir en las conversaciones familiares, como pequeñas piedras que interrumpían el cauce tranquilo de su vida. Era inevitable que los gemelos, al llegar a la adolescencia, se preguntaran acerca de su historia, de sus verdaderos orígenes. Lucas fue el primero en plantear la inquietud. Una tarde, mientras se sentaban a la mesa para disfrutar de una cena sencilla, él hizo un comentario casual sobre cómo a veces se sentía diferente, como si hubiera algo más en su vida que no comprendía del todo. Sofía lo miró, intrigada, y Clara sintió una punzada en el corazón. Sabía que el tema de su adopción era delicado, un hilo que podría deshilachar toda la tela de la vida que habían tejido juntos con amor y esfuerzo. Clara se encontró evitando el tema cada vez que surgía. Sus respuestas eran evasivas, cuidadosamente construidas para desviar la atención. No hay nada que deban preocuparse, decía con una sonrisa que ocultaba su ansiedad. Las palabras salían de su boca como un reflejo de su deseo por proteger a Lucas y a Sofía, pero dentro de ella crecía una tormenta de culpa y miedo. Temía que cualquier destello de la verdad pudiera desmoronar el mundo que había creado para ellos. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Clara se sentó en el sofá, rodeada por el silencio de su hogar. A la luz de una lámpara tenue, sus pensamientos vagaban hacia el pasado. Recordaba el día en que decidió adoptar a Lucas y Sofía, la conexión instantánea que sintió al ver sus caritas llenas de esperanza. Había sido un acto de amor puro, pero también un pacto de silencio que la perseguía cada día. ¿Hasta cuándo podría mantener oculta la verdad? Una semana más tarde, Clara encontró una carta en su buzón. Era una carta sin remitente, con una caligrafía temblorosa que le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. La carta advertía sobre el pasado de los gemelos, insinuando que su historia estaba llena de secretos y sombras. Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones mientras leía las palabras.
Su corazón latía con fuerza, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Qué clase de secretos había en la vida de Lucas y Sofía que ella no conocía? La curiosidad y el miedo la llevaron a investigar más, a buscar respuestas en los lugares más oscuros de la red. Pasó horas frente a la computadora, navegando por foros y sitios web que hablaban sobre el tráfico de niños. A medida que leía, su estómago se enroscaba en un nudo. La información era abrumadora y aterradora. Los gemelos no solo eran huérfanos, sino que habían sido parte de una red de tráfico, una realidad que la dejó devastada. La idea de que sus niños, a quienes había amado con todo su ser, fueran parte de algo tan siniestro, la hizo sentir un profundo dolor. Cada nuevo descubrimiento la hacía cuestionar su papel en la vida de Lucas y Sofía. ¿Había tomado la decisión correcta al adoptarlos? ¿Les había proporcionado un hogar seguro o simplemente los había encerrado en una mentira? Clara se sentía atrapada entre el amor que sentía por ellos y la verdad que se cernía sobre su historia. La noche se convirtió en su confidente, mientras se sentaba en la oscuridad, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Días después, mientras Clara se encontraba en la cocina, tratando de distraerse con la rutina diaria, escuchó risas provenientes del salón. Lucas y Sofía estaban viendo una película, ajenos a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Clara se detuvo un momento para observarlos. La luz de la pantalla iluminaba sus rostros, llenos de alegría e inocencia. En ese instante, sintió un profundo deseo de proteger esa felicidad a toda costa, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, no podría permanecer oculta para siempre. Clara decidió que debía enfrentar la realidad, pero la idea de hablar con los gemelos sobre su pasado la aterrorizaba. No quería ser la portadora de un dolor que podría romper el frágil equilibrio de su familia. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se le estaba escapando era cada vez más intensa. La carta anónima seguía pesando en su mente, y la urgencia de descubrir la verdad se convirtió en una obsesión. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Clara se sentó con la carta en su regazo. Las palabras en ella parecían cobrar vida, susurrándole que debía actuar. Con cada caída de la lluvia, su decisión se hacía más firme. Tenía que investigar más a fondo, no solo por ella, sino por Lucas y Sofía. La verdad, aunque dolorosa, podría ser la única forma de protegerlos de un futuro incierto. Las semanas pasaron mientras Clara se sumergía en su investigación. Contactó a organizaciones que luchaban contra el tráfico de niños, buscando información sobre el caso de sus hijos. Se sentía como una detective, pero cada respuesta que obtenía la empujaba más cerca del abismo. Las historias de otros niños y familias desgarradas resonaban en su corazón, y cada revelación la dejaba más devastada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era aterradora. Fue en una de esas noches, cuando Clara se sentaba sola frente a la computadora, que la verdad finalmente se reveló. Encontró un informe que detallaba un caso de tráfico de niños en el que Lucas y Sofía habían estado involucrados. La investigación mencionaba a sus verdaderos padres, quienes, a diferencia de lo que Clara había creído, estaban vivos. La revelación la golpeó como un rayo, dejándola sin aliento. En un instante, su mundo se desmoronó. Todo lo que había construido, todo el amor y el sacrificio, se sentía como una ilusión. Clara se quedó paralizada, mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. La verdad la había alcanzado, y con ella, una culpa abrumadora. ¿Cómo podría haber mantenido a sus hijos en la oscuridad sobre su pasado? El amor que había sentido por ellos ahora se mezclaba con una profunda tristeza. Sabía que debía hablar con Lucas y Sofía, pero el miedo a perderlos la mantenía atrapada en su propio dolor. La noche se convirtió en un océano de confusión y desconsuelo, y Clara se sintió más sola que nunca, atrapada entre dos mundos que no podía reconciliar. Clara se sentó en la cocina, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones suaves en el suelo. Sin embargo, la calidez que normalmente llenaba el espacio se había visto reemplazada por un frío punzante que se había instalado en su corazón. La carta anónima,
que había descubierto días atrás, se había convertido en una sombra oscura que la seguía a todas partes. Cada vez que miraba a Lucas y Sofía, se sentía atrapada entre la culpa y el amor. Se había dedicado a ellos con todo su ser, pero a medida que los gemelos comenzaban a cuestionar su pasado, una parte de ella se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. En su mente, recordaba momentos felices, las risas compartidas, las noches de cuentos antes de dormir, cada logro en la escuela. Había trabajado arduamente para ser la madre que ellos merecían, para darles un hogar lleno de amor. Pero ahora, un secreto que había guardado con tanto recelo se había convertido en un peso insoportable. Clara no podía dejar de pensar en lo que sucedería si Lucas y Sofía se enteraban de la verdad. La idea de que pudieran sentirse traicionados por ella, que la vieran como una impostora en lugar de su madre, la aterrorizaba. Mientras el reloj en la pared seguía marcando el tiempo, Clara luchaba con la imagen de sus hijos. Lucas, con su mirada inquisitiva y su espíritu aventurero, siempre había sido el primero en hacer preguntas. Sofía, dulce y sensible, tenía una forma de captar las emociones de los demás que la hacía especial. Clara se preguntaba si algún día podrían perdonarla si decidían buscar a sus padres biológicos. La idea de perderlos era intolerable. Se había esforzado tanto por crear un ambiente seguro y amoroso para ellos, y ahora, todo parecía tambalearse. Los días siguieron su curso habitual, pero la atmósfera en casa se tornó tensa. Lucas y Sofía comenzaron a notar que su madre estaba diferente. Clara intentaba sonreír, pero sus ojos traicionaban la tormenta que había en su interior. Cada vez que los gemelos mencionaban la posibilidad de investigar su pasado, Clara sentía que un nudo se formaba en su garganta. La culpa la consumía, pero su instinto materno la impulsaba a protegerlos de la verdad, de un pasado que creía que era mejor dejar enterrado. Una tarde, mientras Clara organizaba la casa, escuchó a los gemelos hablar en su habitación. Las paredes eran delgadas, y las risas y murmullos se filtraban fácilmente. En un momento, el tono de su conversación cambió. Clara se detuvo, conteniendo la respiración. Lucas y Sofía estaban discutiendo sobre cómo podrían encontrar a sus padres biológicos. La idea de que estuvieran tomando esa decisión sin consultarla la llenó de pánico. Clara sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué podían estar pensando? ¿Cómo podían querer buscar a quienes los habían abandonado? El día siguiente fue aún más inquietante. Clara notó que los gemelos habían estado utilizando sus teléfonos más de lo habitual. Cuando les preguntó qué hacían, ambos cambiaron de tema rápidamente. La desconfianza se instaló en el aire. Clara decidió que debía hacer algo, pero no sabía qué. Se sintió atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, sin saber cómo abordar la situación. Cada vez que intentaba hablar con ellos sobre su pasado, las palabras se atascaban en su garganta. La idea de perderlos era abrumadora. La relación entre Clara y los gemelos comenzó a desgastarse, como un hilo que se estiraba peligrosamente, al borde de romperse. Las sonrisas se volvieron menos frecuentes, y las cenas familiares se tornaron en silencios incómodos. Clara trató de mantener la normalidad, pero la tensión era palpable. Un día, mientras se sentaban en la mesa, Clara miró a sus hijos. Lucas estaba absorto en su teléfono, y Sofía jugueteaba con su comida, evitando el contacto visual. En ese momento, Clara sintió que el abismo entre ellos se hacía más profundo. A medida que la noche caía, Clara decidió que necesitaba tomar una decisión. La incertidumbre la estaba consumiendo, y no podía seguir así. Miró por la ventana, observando cómo las luces de la calle parpadeaban en la distancia. Se dio cuenta de que debía hablar con ellos, aunque eso significara abrir la caja de Pandora que había estado cerrando durante tanto tiempo. Si realmente los amaba, necesitaba ser honesta, aunque el dolor que podría causarle a sus hijos fuera devastador. Sin embargo, cada vez que intentaba reunir el valor para hacerlo, se encontraba atrapada en su propio miedo. Recordó las palabras de la carta, advirtiéndole sobre el peligro que acechaba en su pasado. Algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando la verdad por más tiempo.
La idea de que sus hijos pudieran encontrarse en una situación peligrosa, en busca de información que podría no ser segura, la aterrorizaba. Clara sabía que tenía que actuar, pero no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. Finalmente, una noche, mientras todos estaban en casa, Clara sintió que el tiempo se le acababa. Se sentó con Lucas y Sofía en la sala, el silencio era ensordecedor. Miró a cada uno de ellos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, pero sabía que era ahora o nunca. Clara pensó en todo lo que habían pasado juntos, en el amor que había construido en su hogar. Sabía que debía ser valiente, pero la verdad se sentía como una losa pesada sobre sus hombros. Con cada respiración, se dio cuenta de que el amor que sentía por ellos era más fuerte que su miedo a perderlos. Era el momento de abrir su corazón, de compartir el secreto que había guardado con tanto celo. Clara sabía que, aunque el camino por delante sería doloroso, no podía seguir viviendo en la sombra de la mentira. Al final, todo lo que quería era que Lucas y Sofía supieran que, sin importar lo que sucediera, el amor que ella les tenía era inquebrantable. Pero, en ese momento, solo podía esperar que el futuro les traiga la verdad, y que, quizás, el amor prevalezca sobre el dolor. Lucas y Sofía habían pasado horas navegando por Internet, sumergiéndose en un mundo que hasta entonces les había sido ajeno. La búsqueda de sus padres biológicos los había llevado a foros oscuros y páginas llenas de testimonios desgarradores. Con cada clic, se adentraban más en la historia que les había sido ocultada, un relato que prometía respuestas pero también dolor. Las imágenes de otros niños, separados de sus familias, llenaban sus pantallas y sus corazones de una inquietud que nunca antes habían sentido. Había un mundo fuera del amor de Clara, un mundo que clamaba por ser descubierto. Clara, por su parte, sentía el peso del temor aplastándola. Cada día que pasaba, sus hijos parecían deslizarse más allá de su alcance. La idea de que Lucas y Sofía se estaban adentrando en la oscuridad de su pasado la aterraba. Su amor por ellos era incondicional, pero la verdad que había descubierto la hacía sentir como si estuviera caminando por un campo minado. No sabía si debía intervenir o permitir que siguieran su camino. La incertidumbre la consumía, pero el instinto maternal la empujaba a seguirlos, a protegerlos de lo desconocido. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara decidió seguir a los gemelos. La luz anaranjada iluminaba la calle, creando sombras que danzaban a su alrededor. Ella se movía con sigilo, manteniendo la distancia suficiente para que ellos no la notaran. Llevaba consigo una mezcla de emociones, miedo, preocupación y, sobre todo, un deseo ardiente de mantener a sus hijos a salvo. Los vio detenerse frente a un café donde el ambiente parecía vibrar con la energía de conversaciones y risas. Allí, en una esquina sombría, se encontraba una mujer de cabello rizado y mirada intensa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué pensar de esa mujer, pero algo en su presencia la inquietaba. Lucas y Sofía conversaban con ella, sus rostros iluminados por la emoción de un descubrimiento que Clara no podía comprender. La mujer hablaba con fervor, gesticulando con las manos mientras sus hijos escuchaban atentamente. Clara se pegó a la pared, incapaz de apartar la mirada. El corazón le latía con fuerza, y una ansiedad creciente la invadía. ¿Qué estaban discutiendo que les causaba tanta emoción? La idea de que pudieran estar aprendiendo algo sobre su pasado la llenó de inquietud. A medida que la conversación continuaba, Clara notó que los rostros de Lucas y Sofía se tornaban serios. La mujer parecía haber revelado un secreto que había capturado su atención, y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada palabra que escuchaba a través de la distancia era un puñal en su pecho. Se sintió impotente, deseando poder acercarse y arrebatar a sus hijos de aquella situación, pero el miedo a ser descubierta la mantenía en su lugar. Con cada minuto que pasaba, la angustia de Clara crecía. Se preguntaba cómo había llegado a esto, cómo había permitido que sus hijos se interesaran tanto por su pasado. La vida que habían construido juntos, los momentos de risa y amor, parecían desvanecerse ante la posibilidad de un pasado oscuro.
La imagen de la mujer comenzó a tomar forma en su mente, y cada vez se hacía más evidente que no era una figura benévola. Clara luchaba contra el deseo de intervenir, de gritar y llevar a sus hijos de vuelta a casa, a la seguridad de su hogar. Finalmente, la conversación terminó. Lucas y Sofía se despidieron de la mujer, pero sus rostros no reflejaban la alegría que Clara había esperado. En cambio, llevaban una expresión de confusión y preocupación. Antes de que se alejaran, Clara los siguió a una distancia prudente, incapaz de apartar la mirada de sus rostros. El camino de regreso a casa fue silencioso. El aire estaba cargado de tensiones no expresadas, y Clara se sentía atrapada en un laberinto de emociones. Los gemelos, aunque juntos, parecían distantes. Clara podía sentir que algo había cambiado, que el amor y la conexión que habían compartido durante años estaban siendo amenazados por las sombras del pasado. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se encontraba en su cama, dando vueltas, atrapada en sus pensamientos. La imagen de la mujer seguía atormentándola. Se preguntaba quién era, cuál era su historia y qué quería de Lucas y Sofía. Sin poder soportar la incertidumbre, decidió que necesitaba respuestas. La preocupación la empujaba a tomar una decisión arriesgada, y a medida que la noche se adentraba en la oscuridad, Clara sintió que debía enfrentarse a la mujer. Debía descubrir qué estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, Clara se despertó decidida. Después de una rápida ducha y un café que no le dio tiempo de saborear, se preparó para salir. Tenía que encontrar a esa mujer y confrontarla. La idea de que Lucas y Sofía pudieran estar siendo manipulados la llenaba de un miedo palpable. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se vestía, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué le diría a la mujer? ¿Cómo podría proteger a sus hijos sin asustarlos? Las dudas la asaltaban, pero la determinación de proteger a su familia prevalecía. Al salir de casa, el aire fresco le dio un ligero empujón de energía. El camino hacia el café parecía más largo de lo que recordaba, y cada paso que daba le pesaba en el alma. Cuando finalmente llegó, su corazón latía desbocado. Miró a su alrededor, buscando a la mujer. El café estaba lleno de gente, pero su mirada se centró en una figura en un rincón, bebiendo un café. Era ella. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó con cautela, cada paso era una mezcla de miedo y determinación. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Clara sintió una oleada de emociones, una mezcla de rabia y vulnerabilidad. La mujer sonrió de una manera que hizo que Clara se sintiera incómoda. No era una sonrisa amistosa, sino más bien una que parecía estar cargada de secretos. Clara se armó de valor y se acercó un poco más, preparándose para enfrentar las verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. En ese instante, Clara sabía que nada volvería a ser igual. El pasado estaba llamando, y ella estaba a punto de abrir la puerta. Las palabras que estaban a punto de ser pronunciadas cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Clara se encontraba en un lugar oscuro, tanto literal como figurativamente. La sala del café donde se había citado con la mujer que decía ser la madre biológica de Lucas y Sofía parecía cerrarse sobre ella, como si las paredes estuvieran hechas de la angustia y la tensión de las verdades no reveladas. La mujer, de mirada intensa y voz suave, había compartido una historia que sacudió los cimientos de todo lo que Clara había construido. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, cada una de ellas como un eco de un pasado que nunca había querido enfrentar. La revelación de que sus hijos habían sido parte de una red de tráfico de niños había hecho que el mundo de Clara se desmoronara. No solo se trataba de la historia de Lucas y Sofía, ahora sus propias decisiones y su amor incondicional parecían estar en entredicho. Clara sabía que había hecho lo mejor que pudo para proteger a sus hijos, pero la idea de que ellos habían estado en peligro desde el principio era una carga que parecía insoportable. Clara había sentido que su vida se había centrado en ellos, pero ahora se encontraba en un laberinto de culpa y confusión. Mientras la mujer hablaba, Clara podía sentir que la tensión crecía entre ellas.
Era una batalla silenciosa, una lucha de poder en la que cada una defendía su verdad. La mujer, con su aire de misterio, había revelado detalles sobre un grupo criminal que operaba en las sombras, un grupo que había utilizado a Lucas y Sofía como mercancía en un mercado oscuro y aterrador. Clara podía ver en los ojos de la mujer una mezcla de dolor y determinación, y en su corazón, comenzó a sentir una chispa de comprensión. Esta mujer también había sido víctima, atrapada en una red de circunstancias fuera de su control. Sin embargo, Clara no podía permitir que esa comprensión nublara su juicio. Sabía que debía proteger a sus hijos a toda costa. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero la realidad que había vivido con Lucas y Sofía durante los últimos 18 años era mucho más poderosa. Había sido su madre, su protectora, su guía. ¿Cómo podría esta mujer, con un pasado tan turbio, reclamar algún tipo de derecho sobre ellos? La rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho, y su determinación se fortalecía en la medida que las sombras se alargaban a su alrededor. Clara se dio cuenta de que debía actuar, y rápido. No podía permitir que sus hijos se acercaran más a esta mujer, a esta historia que amenazaba con despojarles de todo lo que habían construido juntos. Ella había luchado por su amor, por su hogar, y ahora debía luchar por su seguridad. La idea de que sus gemelos, Lucas y Sofía, pudieran ser arrastrados a un pasado que no les pertenecía la llenaba de pavor. La mujer frente a ella podría ser una amenaza, y Clara estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. La confusión de los gemelos era palpable. Clara podía ver cómo sus rostros se debatían entre la lealtad a la madre que los había criado y la búsqueda de una identidad que parecía estarles siendo negada. Lucas y Sofía, con sus corazones divididos, estaban en una encrucijada. Por un lado, el amor que habían recibido de Clara era inmenso y profundo, pero por otro lado, la sed de conocer sus orígenes y entender su pasado era cada vez más fuerte. Clara sentía que el hilo que los unía se deshilachaba poco a poco, y la idea de perderlos, de ver cómo se alejaban de ella en busca de una verdad que podía ser devastadora, la llenaba de terror. Mientras tanto, el entorno se tornaba cada vez más opresivo. La luz tenue del café no hacía más que acentuar la atmósfera de desconfianza que había surgido entre Clara y la mujer. Cada palabra dicha se convertía en un arma afilada, y Clara sabía que debía desenmascarar la verdad oculta detrás de las palabras de la mujer. Tenía que encontrar la manera de demostrar que, a pesar de los oscuros secretos que rodeaban a sus hijos, su amor por ellos era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Esa noche, Clara llegó a casa con la mente revuelta y el corazón pesado. El hogar que había construido con tanto esfuerzo ahora parecía un lugar lleno de sombras y dudas. Las risas de Lucas y Sofía resonaban en su memoria, una melodía que parecía desvanecerse en el aire. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café humeante entre las manos, su mirada perdida en el vacío. Sabía que debía actuar, pero no sabía por dónde empezar. Decidida a proteger a sus hijos, Clara comenzó a investigar. Pasó horas en línea, buscando información sobre el grupo criminal mencionado por la mujer. Cada clic en el teclado era un paso hacia la verdad, pero también un recordatorio del peligro que acechaba. Clara encontró informes de desapariciones, testimonios de familias destruidas, y cada historia la hacía sentir más impotente. La idea de que Lucas y Sofía pudieran haber sido parte de eso la atormentaba, y el miedo se transformaba en una determinación feroz. En su búsqueda, Clara se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, y la única manera de obtenerla era involucrar a la policía. Llamó a una comisaría local, su voz temblando al explicar la situación. El oficial que la atendió parecía escéptico al principio, pero la urgencia en su tono logró captar su atención. Clara compartió lo que había descubierto, la historia de la mujer y el grupo criminal. Cada palabra que pronunciaba era un intento por darle sentido a un caos que amenazaba con devorar su vida. Finalmente, tras un tiempo de espera que pareció interminable, un equipo de detectives se presentó en su puerta. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era un paso hacia la acción, pero también significaba que sus secretos estaban a punto de ser expuestos.
A medida que compartía su historia con los detectives, Clara se dio cuenta de que no podía permitir que sus hijos estuvieran en peligro. Estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en sus manos para protegerlos, incluso si eso significaba enfrentar su propio pasado y los oscuros secretos que amenazaban con salir a la luz. La determinación de Clara se convirtió en su guía en los días siguientes. Sabía que no podía permitir que el miedo la detuviera. Con el apoyo de la policía, comenzó a recopilar pruebas sobre el tráfico de niños que involucraba a su familia biológica. Cada documento que encontraba, cada pista que seguía, la acercaba más a la verdad. Pero también sabía que esa verdad podía ser devastadora para Lucas y Sofía. Sin embargo, el peligro inminente de sus orígenes era un monstruo que debía ser enfrentado antes de que devorara a su familia. Y así, Clara se preparó para la batalla que se avecinaba. Tenía que ser valiente, no solo por sí misma, sino por Lucas y Sofía. Su amor incondicional sería su mayor fuerza, y estaba dispuesta a luchar contra cualquier sombra que amenazara con separarlos. La vida de sus hijos estaba en juego, y Clara no se detendría hasta asegurar su felicidad y su futuro, sin importar cuán oscura fuera la verdad que debía enfrentar. Clara se encontraba en la sala de estar, rodeada de documentos y fotografías que había recopilado en su búsqueda de la verdad. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras largas en las paredes. Era un momento agridulce, la incertidumbre del pasado de los gemelos pesaba sobre sus hombros, pero también había una chispa de determinación en su corazón. Con la ayuda de la policía local, había trazado un plan para desmantelar la red de tráfico de niños que había puesto en peligro a Lucas y Sofía. Era una tarea peligrosa, pero Clara sabía que no podía dar un paso atrás, su amor por ellos era más fuerte que cualquier temor. Los días previos a la operación habían estado llenos de nerviosismo y adrenalina. Clara había hablado con los detectives, quienes le habían explicado cada detalle del plan. La idea era simple pero efectiva, crear una trampa que atrajera a los miembros de la red a un lugar específico donde podrían ser arrestados. Sin embargo, la simplicidad del plan no disminuía el riesgo, cualquier error podría costarles muy caro. Clara había hecho un esfuerzo consciente por mantener a Lucas y Sofía al margen de los detalles más oscuros, aunque sentía que sus corazones estaban más entrelazados con el destino de la operación de lo que ella deseaba admitir. Cuando llegó el día de la operación, Clara sintió que el aire estaba cargado de tensión. Los detectives llegaron temprano para revisar los últimos detalles. Mientras los agentes se movían con precisión dentro de la casa, Clara observó a los gemelos, que estaban sentados en el sofá, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Ella sabía que habían empezado a comprender la gravedad de su situación, y aunque todavía había un rayo de inocencia en sus ojos, Clara temía que pronto esa luz se desvanecería. Después de una breve reunión con los oficiales, Clara se acercó a los gemelos. Les habló sobre la importancia de estar juntos y mantenerse al tanto de lo que estaba sucediendo. Aunque no les reveló todos los detalles, les hizo entender que era un momento crucial. Lucas y Sofía se miraron entre sí, asintiendo con la cabeza, como si estuvieran haciendo un pacto silencioso. Clara sintió un alivio momentáneo al ver su unión, pero también una punzada de tristeza al pensar en cómo sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. A medida que el sol comenzaba a descender, la tensión se intensificó. Clara se colocó junto a los oficiales, observando el lugar donde se llevaría a cabo la operación. Los minutos parecían horas, y su corazón latía con fuerza. Finalmente, el momento llegó. Los agentes se posicionaron, y Clara sintió que la adrenalina la invadía. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero el miedo a lo desconocido la envolvía como una sombra. Cuando la operación comenzó, todo sucedió rápidamente. Clara vio a los oficiales moverse con una determinación feroz. El sonido de voces en alto y pasos apresurados resonaba en el aire. Ella se mantuvo al margen, observando cada movimiento con una mezcla de horror y esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, Clara presenció cómo los agentes lograron atrapar a varios de los implicados en la red. La emoción de la captura era palpable,
y aunque se sentía aliviada, su mente seguía inquieta por la posibilidad de que algunos de los culpables pudieran escapar. Fue entonces cuando Clara vio a la mujer que había estado en contacto con los gemelos. La misma mujer que les había ofrecido una versión distorsionada de su historia. El corazón de Clara se detuvo un instante al verla. Había algo en sus ojos que le decía que no podía dejarla escapar. La mujer, al darse cuenta de que estaba siendo rodeada, intentó escapar, pero fue interceptada por un agente que la detuvo con firmeza. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. Esa mujer había manipulado a sus hijos, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la operación llegó a su fin. Clara, aún temblando por la adrenalina, se acercó a los gemelos. Lucas y Sofía estaban visiblemente impactados, pero también había una chispa de entendimiento en sus miradas. Clara tomó una profunda respiración, sabiendo que era el momento de revelarles la verdad. Con los corazones latiendo al unísono, se sentaron en la sala, y Clara comenzó a contarles todo lo que había descubierto sobre su pasado. Les habló de la red de tráfico de niños, de cómo había arriesgado todo para protegerlos y de la mujer que había intentado manipular sus vidas. Mientras Clara hablaba, los ojos de los gemelos se llenaron de lágrimas. No era fácil escuchar la verdad, pero a medida que avanzaba, Lucas y Sofía comenzaron a comprender la magnitud del sacrificio que su madre había hecho por ellos. Clara vio cómo sus rostros pasaban de la confusión a la aceptación. En sus corazones, se dio cuenta de que el amor incondicional que ella les había ofrecido siempre había sido un faro en la oscuridad, guiándolos incluso cuando no lo sabían. Al finalizar la conversación, Clara los abrazó con fuerza. No había palabras que pudieran abarcar todo lo que habían vivido, pero en ese abrazo, sentían que todo lo que habían enfrentado los había unido aún más. Era un momento de reconciliación, un pacto de amor y lealtad renovado. Lucas y Sofía entendieron que aunque su pasado era doloroso, tenían un futuro prometedor por delante, lleno de amor y esperanza. A medida que se separaban, Clara notó que había una nueva luz en los ojos de sus hijos. Habían superado un obstáculo monumental y, aunque el camino aún podría ser difícil, estaban listos para enfrentarlo juntos. Clara sintió una oleada de gratitud al darse cuenta de que, a pesar de las tormentas que habían atravesado, su familia era más fuerte que nunca. Se dieron cuenta de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas y que el verdadero hogar no se mide por la sangre, sino por los lazos que se forman a través del sacrificio y la devoción. Mientras la noche caía, Clara miró por la ventana, contemplando el cielo estrellado. Era un nuevo comienzo, un capítulo lleno de posibilidades. Con Lucas y Sofía a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier adversidad. La vida les había presentado un desafío formidable, pero juntos, estaban listos para construir un futuro lleno de amor, confianza y unidad. Habían dejado atrás el dolor del pasado y miraban hacia adelante, hacia un horizonte lleno de esperanza.